Bien. Entonces, acá tengo una celda constituida por un electrodo de quinona, hidroquinona, que tiene un potencial estándar que se los doy, 0,6994 voltios, con esa reacción de semicelda. Emplea un electrodo de calomel. Fíjense que el electrodo de calomel es mercurio, cloruro mercurioso, ácido clorhídrico y el electrodo de quinona. ¿Cómo leo la celda? De acuerdo a lo que han estado viendo, me imagino que siguen con la misma nomenclatura, lo que está a la izquierda en esta notación de celda es la reacción que sucede en el ánodo, y lo que está a la derecha es la reacción que sucede en el cátodo. ¿Bien? El electrodo de calomel, ustedes saben que es un electrodo de referencia. En este caso, fíjense que el electrodo es mercurio. Tiene una sal insoluble, que es el cloruro mercurioso, y el electrolito tiene el anión de la sal insoluble. ¿Bien? Por eso la reacción de oxidación del electrodo de calomel es esta, donde interviene el anión cloruro, el mercurio líquido, la sal insoluble, cloruro mercurioso, y en este caso más 2 electrones que tiene este potencial. La quinona, tenemos esta reacción general, que es quinona en medio ácido más 2 protones más 2 electrones, se reduce a hidroquinona, con el potencial. Yo lo que hago siempre, porque a mí me resulta más fácil, es escribir una reacción de oxidación y otra de reducción. Me fijo si tengo que multiplicar por el número de electrones, y si no, ya directamente sumo la reacción de oxidación y de reducción para que me quede la reacción neta redox de la celda. ¿Bien? Esta reacción redox tiene un potencial estándar, que es la sumatoria de los potenciales estándar de la oxidación de reducción más la de oxidación, escrita de esta manera, una como reducción y otra como oxidación. Lo que me pide es que yo calcule el potencial de la celda cuando las concentraciones de ácido clorhídrico varían entre 0,001 molal hasta 0,01 molal. Bien, tengo que calcular entonces 4 potenciales de celda. Para eso, ahora sí, cuando yo plantee la ecuación de Nernst, voy a utilizar el término de actividad iónica media, porque el electrolito, que es ácido clorhídrico, lo trato como es un electrolito que se disocia dando un catión y un anión. La disociación del electrolito, del ácido clorhídrico, es, en solución acuosa me va a dar el anión cloruro más el protón, y la actividad iónica media de este electrolito va a ser el coeficiente de actividad iónica media por la molalidad iónica media. Tengo estas distintas molalidades, acá puse 3, me olvidé de una, qué raro. Ah, no, son 3. 3 molalidades. Tengo los coeficientes estequiométricos del anión y del catión, el coeficiente estequiométrico total, y las definiciones de la molalidad del catión, la molalidad del anión, y la molalidad iónica media. Ahora, la K, para esta reacción, es, de acuerdo a mi reacción que voy a tener, actividad de la hidroquinona por fugacidad del cloruro mercurioso dividido la actividad del mercurio líquido, y acá me falta la G, por la actividad, a ver qué puse, del cloruro al cuadrado por la actividad de la quinona. ¿Y qué me faltaría?
la actividad del protón elevada al cuadrado. ¿Sí? No. ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? Chicos. A ver. Pero ahí, profe, sería la actividad por ejemplo, la del cloruro, sería, como es un ion, sería la del ion, o cómo. Sí, la del ion. La del ion. Le voy a poner un signo menos acá sin elevarlo. Uy. No, lo voy a poner así. A ver, esperen un poquito. ¿Por qué no me lo tomo? Bueno, acá quería poner la actividad del anión cloruro. ¿Y qué me falta acá? ¿Multiplicar por qué? Por Acá la me del falta protón y hidrógeno. la del protón, claro. Acá me falta la actividad del protón, ¿sí? Por la actividad del protón, la actividad del protón, todo eso elevado al cuadrado. Le voy a sacar esto. Ahí está. Vamos a correr estas expresiones. ¿Se dan cuenta que yo he planteado el Q de reacción o la constante, que no digo que sea la constante de equilibrio, para la reacción de óxido-reducción acá? Sí, 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 profe. Bien, entonces, si es líquido puro y es sólido puro, las actividades, ¿cuánto van a valer? 1. Una. O sea, que lo único que voy a tener va a ser la actividad del anión cloruro elevado al cuadrado por la actividad del protón elevado al cuadrado, porque el cloruro es acuoso y el protón es acuoso. ¿Ahí me siguen? Sí. Bien. Entonces, la actividad del cloruro por la actividad del protón es la actividad iónica media del cloruro de hidrógeno elevada al cuadrado. Pero a su vez, como está elevada al cuadrado, esto tendría que quedarme elevada a la cuarta. No sé si lo hice abajo. Acá está. O sea, la actividad iónica media del ácido clorhídrico elevada al cuadrado. Ahora bien, la actividad iónica media del ácido clorhídrico elevado al cuadrado es el coeficiente iónico medio del ácido clorhídrico por la molaridad iónica media del ácido clorhídrico elevado al cuadrado. Que como está elevado al cuadrado, me queda la cuarta. ¿Eso lo pueden ver? Profe, no entendí eso. La actividad iónica media, bien, para el ácido clorhídrico, va a ser igual ¿a qué? A la actividad del protón por la actividad del anión cloruro. No les estoy poniendo los signos, pero son los iones, ¿no es cierto? Del anión cloruro. Que a su vez, esto va a ser igual ¿a qué? La actividad, acá, la actividad iónica media para el cloruro de hidrógeno, para el ácido clorhídrico, va a ser igual ¿a qué? Al coeficiente de actividad del protón por la molaridad del protón por el coeficiente de actividad del anión, que es el cloruro, esperen que le ponga punto, cloruro, por la molaridad del anión cloruro. La molaridad del cloruro que tenga en solución. Por lo tanto, esperen. ¿Hasta acá me siguen eso? Sí. Bien. Sí, profe. Entonces, la actividad
iónica media del ácido clorhídrico, porque en realidad lo que tengo es ácido clorhídrico, va a ser igual el gamma del protón por el gamma del cloruro, es el gamma iónico medio del ácido clorhídrico elevado al cuadrado. Va a ser el gamma iónico medio del ácido clorhídrico elevado al cuadrado. Por la molalidad iónica media del ácido clorhídrico, por la molalidad iónica media del ácido clorhídrico, o que lo que es lo mismo. Si yo acá pongo, fíjense, la molalidad del protón va a ser igual a la molalidad del cloruro. ¿Por qué? Porque ambos se disocian uno a uno. Pero la molalidad del catión por la molalidad del anión es la molalidad iónica media del ácido clorhídrico. ¿Sí? Sí. Bien. Elevada también a la nu. Elevada a la nu, o sea, elevado al cuadrado. Por eso es que acá me queda, que cuando yo puse esta actividad iónica media del ácido clorhídrico al cuadrado, surge a decir, bueno, es la actividad del cloruro por la actividad del protón, es la actividad iónica media del cloruro del ácido clorhídrico, elevado al cuadrado por estos coeficientes. Bien, este cuadrado es de estos coeficientes. Ahora bien, cuando yo reemplazo actividad iónica media por su igualdad con el coeficiente de actividad iónica media y la molalidad iónica media, eso a su vez me queda elevado al cuadrado por definición. ¿Sí? Sí, ¿Lo ahora ven? sí, profe. Entonces, todo me va a quedar elevado a la cuarta. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, profe. Sí, ahora sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie tiene duda? Entonces, la molalidad iónica media también la puedo calcular, no, la actividad no. La molalidad iónica media, entonces, va a ser esta expresión, la que vieron en el teórico, por hacer todos los reemplazos. Es nu más a la nu más por nu menos a la nu menos, todo elevado a la 1 sobre nu por la molalidad. Eso es la molalidad iónica media. Y el coeficiente de actividad iónico medio, ¿a través de qué lo voy a sacar? A través de la ecuación de Debye-Hückel. ¿Hasta acá entienden? Sí. Sí. Entonces, para sacar el coeficiente de actividad iónico medio, necesito conocer la fuerza iónica media. La fuerza iónica, perdón, no la fuerza iónica media. La fuerza iónica. Como un medio de ¿qué? De la concentración del catión por su carga elevado al cuadrado más la concentración del anión por su carga elevado al cuadrado. Entonces, el coeficiente iónico medio es esta expresión. Es la expresión de Debye-Hückel. Sí, profe, sí. Entonces, yo tengo molalidad iónica media, coeficiente de actividad iónico medio, puedo, si multiplico estas dos matrices, o sea, fila por fila, elemento por elemento, me va a dar la actividad iónica media que tengo acá. Estos son los valores de actividad iónica media. Aquí hice una prueba para ver si me calculaba. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular el potencial de la celda. Y el potencial de la celda, cuando las concentraciones no son 1 molar, se calcula a través de ¿qué? A través de la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst me dice que el potencial de la celda es igual al potencial estándar de celda menos
R por T dividido F por el número de electrones intercambiados, que en este caso fue 2, por el logaritmo del Q de la reacción de óxido-reducción, que me quedó reducida a esta expresión. El logaritmo de 1 sobre la actividad iónica media, ¿de quién es esta actividad iónica media? Del ácido clorhídrico, elevado a la cuarta. Ah, no, lo que pasa es que no lo tengo definido arriba, por eso, qué tonta que soy. Bueno, pero es la del ácido clorhídrico. ¿Yo qué hice? Para poder hacer la resta, hice no sé si se puede hacer de otra manera, pero hice un vector con los valores que tengo de del potencial estándar de celda. Este valor, 0,458, es el potencial estándar de celda que saqué de sumar el potencial de oxidación, de reducción, más el potencial de reducción, de oxidación. El de reducción más oxidación. ¿Hasta acá me siguen? Hoy estoy muy trabada. Sí, Sí. profe. Bueno, entonces, reemplazo y saco el potencial de celda en condiciones que no son las condiciones estándar. O sea, para concentraciones distintas a 1 molal. Y obtengo 3 potenciales. Yo veo que el potencial de la celda va aumentando a medida que, ¿qué? A medida que aumenta la concentración del electrolito en la celda. O sea, en esta reacción redox, yo lo que hice fue plantear la K de la redox, o el cociente de reacción de la oxidación-reducción, como una K de equilibrio común. Bien, asumiendo que todo lo que es sólido puro y líquido puro tiene una actividad unitaria, que además tengo la fugacidad del cloruro de mercurio es igual a 1 porque nada me dice lo contrario. El problema no me da ningún dato para decirme que el cloruro mercurioso en estado gaseoso sale a otra, digamos, no sé si es gaseoso o es sólido. Acá me parece que es sólido, bueno, pero yo lo tengo escrito. Entonces, ¿qué me queda? Actividad de cloruro por actividad de protón, actividad iónica media del ácido clorhídrico. Este 2 sale de acá. Defino la actividad iónica media, entonces en la ecuación de Nernst, una vez que yo calculo todo, me va a quedar que el potencial de la celda es el potencial estándar menos RT sobre NF, logaritmo de la Q de mi reacción de óxido-reducción. Y para ese valor de Q, tengo estos valores de potenciales. A medida que aumenta la concentración del ácido clorhídrico, aumenta el potencial de la celda. O sea, este potencial es un potencial positivo, esto está trabajando como una celda galvánica, lo que está haciendo es entregando un trabajo eléctrico al medio. Es una reacción de oxidación-reducción que se da de manera espontánea, por lo tanto me va a generar un flujo de electrones y un trabajo eléctrico externo. ¿Eso lo entienden? Sí. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Yo tengo una duda, profe. Al dato del segundo potencial de reducción, ¿de qué tabla lo saco? No lo vi en el ejercicio. ¿No tienen tablas de potenciales de reducción ustedes? Desde Yo química. ¿Cómo? Desde química de otros años, ¿puede ser? ¿O no? No, una más completa, una que tiene que están ordenados los potenciales de reducción en orden alfabético y no. Ah, no lo debe haber subido el ingeniero Macaña. Bueno, ya mañana yo les voy a subir esa tabla, porque tampoco la tengo a mano. Es más, no sé si yo la tengo en PDF. La saco de la tabla de potenciales de reducción estándar.
a este Bueno. valor de menos 0,241. Sí, yo preguntaba por si no me había dado cuenta de algo. No, sí te diste cuenta, pero la saco de la tabla. ¿Alguien más de los que está tiene alguna pregunta para hacer? Chicos, chicas, acá en el chat tengo. A ver, acá me preguntan si estos ejercicios los vamos a considerar fuera del equilibrio, o sea que trabajamos con Q y no con K. Bien, generalmente en una celda, esto es el valor de Q, el cociente de reacción, bien, porque la celda va a reaccionar hasta que llegue al equilibrio, asumiendo que llega al equilibrio. En ese caso, si la celda llega al equilibrio, esto va a ser el valor de la constante de equilibrio de la celda. Y cuando la celda llega al equilibrio químico, el potencial de Nernst, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto vale el potencial de Nernst cuando tengo una celda que llegó al equilibrio químico? Cero. Ah, acá tengo en el chat, a ver. Lo mismo que el potencial de referencia, no. Chicos, esto es, ¿cómo leo la ecuación de Nernst? ¿Cómo? Delta G, ¿qué relación hay entre potencial y delta G? El delta G de reacción es igual a menos N por F por FEM. No sé si le ponen así o voltios, no sé cómo le ponen. ¿Cómo lo escriben ustedes? El delta G de reacción estándar es igual a menos N por F por FEM0. El potencial estándar de la celda. O sea, que si yo reemplazo, esto es leer, delta G es igual a delta G0 menos RT sobre NF logaritmo de Q. Cuando el sistema está en el equilibrio, el delta G de la reacción vale 0. Por lo tanto, la FEM de la celda dada por Nernst vale 0. Y esto va a ser la K de equilibrio. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan eso de química en general? Sí, profe, ahora sí. ¿Se acuerdan o no? A ver acá qué me dicen. Sí, ahora sí. Bien, otra que no sé si es la misma que me escribió que me está respondiendo. Entonces, si la celda no está en equilibrio, mientras la celda no llegue al equilibrio, yo voy a medir un potencial de celda que va a estar dado por la ecuación de Nernst. Cuando la celda llegue al equilibrio, este potencial vale 0, ¿por qué? Porque el delta G de la reacción en el equilibrio vale 0. Este potencial es el potencial estándar, es la FEM0, que está relacionado con el delta G0 de reacción. ¿Bien? Y esto sería el logaritmo de Q, mientras acá mido un potencial. Cuando llegue al equilibrio de K sea 0, esto va a ser la K de equilibrio de la reacción de óxido-reducción. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Entienden cómo se resuelve? O sea, ¿qué hice yo acá? En lugar de poner en mi K concentración de cloruro por concentración de cloruro al cuadrado por concentración de protón al cuadrado, que me quede concentración de ácido clorhídrico al cuadrado,
cambié las concentraciones por sus actividades. Actividad del anión, actividad del protón, ¿bien? Actividad del anión, actividad del protón, la actividad por su coeficiente de actividad, por su molaridad, a cada uno, hasta llegar a la expresión de actividad iónica media. Y eso vengo y lo traigo acá. Y luego de acá lo llevo a la ecuación de Nernst. O sea que Nernst, o la electroquímica, me da la posibilidad de ¿qué? De que si yo no conozco el coeficiente de actividad iónico medio, o la actividad iónica media de una solución determinada que esté dentro de mi celda electrolítica, conociendo midiendo el valor del potencial de celda, puedo indirectamente calcular el valor de la actividad iónica media o de los coeficientes de actividad iónico medio. En realidad, si quiero calcular experimentalmente los coeficientes de actividad iónica media para soluciones electrolíticas, lo que hago es armar una celda. Veo cuáles son las reacciones de oxidación-reducción, tengo el potencial estándar, planteo la ecuación de Nernst, veo cuál es el potencial de la celda y despejo la actividad iónica media de lo que a mí me interesa. Y de ahí el coeficiente de actividad iónica media. O sea que la electroquímica es un método experimental por el cual yo puedo medir los coeficientes de actividad iónica media. Cuando las soluciones que yo tenía no eran soluciones iónicas, los métodos experimentales para medir las actividades o los coeficientes de actividad eran, por ejemplo, elevación de la temperatura de ebullición, descenso del punto crioscópico, presión osmótica, o a través de plantear un equilibrio líquido-vapor, medir concentraciones, etcétera, y de ahí calcular el coeficiente de actividad. O sea, son métodos, podría considerarlo como métodos experimentales para medir los coeficientes de actividad o coeficientes de actividad iónico medio. Una vez que yo tengo esos valores experimentales, puedo buscar un modelo que me ajuste esos valores experimentales. ¿Bien? Porque no siempre los modelos matemáticos, acuérdense que cuando yo aplico un modelo matemático, lo que estoy haciendo es una estimación del coeficiente de actividad o del coeficiente de actividad iónico medio. En este caso, si yo hubiera planteado esta celda, bien, yo hubiera armado la celda con el electrodo de calomel y el electrodo de quinona, yo sé cuál es su potencial estándar y tengo una concentración de cloruro de hidrógeno determinada. Si yo mido los potenciales de celda, entonces puedo hacer el proceso inverso, calcular el coeficiente de actividad iónico medio del ácido clorhídrico. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Sí, profe. Ay, esta clase está re bajón, chicos.